señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, se han recibido la excusa del diputado René Zafirio, que por problemas personales no pudo llegar a tiempo a la sesión del día de hoy y pidió que lo excusáramos. También hay una invitación de la Federación de Colegios Profesionales de Chile, mediante la cual solicita, o invita, más bien, perdón, invita a un diálogo sobre ética profesional y constitución a efectuarse el día 4 de marzo, vendría a ser el día jueves, a las 18 horas en el ex Congreso que actualmente estamos, Catedral 1150, Santiago. Por su parte, se han recibido para esta sesión la confirmación de los siguientes profesores: señor José Pedro Silva, señor Jaime Winter y señor Gonzalo Medina. Eso sería, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. En primer lugar, propongo a la comisión adoptar el acuerdo de solicitar a la sala la fusión de los proyectos de ley que estamos analizando, ¿no? Primero, que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regular el ejercicio de la acción penal respecto a los delitos contra el orden socioeconómico que indica, y el que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos. El primero, el boletín 13.204-5, el segundo, el boletín 13.205-7. La verdad es que ambos proyectos son muy transversales, uno el que hemos suscrito la mayoría de los diputados de esta comisión, otro que ha liderado también el diputado Marcelo Chilling, pero que también ha sido suscrito por diputados de esta comisión. Y me había mencionado el diputado Gonzalo Fuenzalida que había un proyecto también del diputado Torrealba, pero parece que estaba en otra comisión. En Economía. Sí. En la Comisión de Economía. Entonces, no va a poder refundirlo porque está en otra comisión, salvo que el diputado pida que la sala lo pida, pero la explicación es esa, que no está radicado en esta comisión. Así que les pido que tomemos el acuerdo formalmente para que la sala también lo autorice. Exacto, exactamente. O más bien, ¿cuál es el procedimiento, señor secretario? Entiendo que la comisión deberá solicitarlo. Sí, la alternativa más rápida sería que la comisión solicite, la Comisión de Economía, solicite directamente la remisión a la Comisión de Constitución para refundirlo con para estos que el diputado Fuenzalida le diga, se lo indique al diputado Torrealba. Sin perjuicio de eso, vamos a acordar refundir estos dos proyectos de ley para que lo ratifique la sala. ¿Les parece? Así se acuerda. Bueno, la presente sesión tiene por objeto tratar los proyectos de ley que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regular el ejercicio de la acción penal respecto a los delitos contra el orden socioeconómico que indica, boletín número 13.204-7, y el que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos, 13.205-7, que ya se han citado. Habíamos invitado a los profesores José Pedro Silva, Antonio Bascuñán, Héctor Hernández y Jaime Winter. Se excusaron los profesores Antonio Bascuñán y Héctor Hernández, pero están acá los profesores señores José Pedro Silva, Jaime Winter y Gonzalo Medina. No sé si alguno está más apurado de tiempo, les es indiferente el orden. ¿Les parece que les demos 10 minutos a cada uno? Muy bien, vamos a empezar entonces de izquierda a derecha por el profesor Gonzalo Medina. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a toda la comisión. Me quiero referir al proyecto del boletín 13.205-7, que se refiere a establecer y sancionar delito económico.
Lo que quiero hacer es exponer las ideas generales bajo las cuales se estructura el proyecto de ley. El proyecto tiene la siguiente idea fundamental: es establecer lo que se llama un catálogo de delitos económicos, propiamente delitos económicos, bajo dos modalidades. Algunos delitos que per se siempre van a ser considerados delitos económicos, entiéndase aquellas figuras, por ejemplo, de la ley de mercado de valores, delitos como el delito de colusión, o sea, delitos que bajo toda circunstancia tienen este carácter de delito económico, y otros delitos que bajo alguna circunstancia vamos a considerar como económicos bajo este estatuto especial. Piensen ustedes en cosas tan generales como la estafa, la tala ilegal de bosques, o sea, un campo muy amplio de extensas figuras penales, las cuales, simplificando un poco la idea, serían delitos económicos sometidos al estatuto especial que esta ley establece, siempre y cuando se cometan en el contexto de una organización empresarial. Esto es, para ponerlo en términos simples, si una persona va y le corta el árbol al vecino, eso es tal ilegal de bosques, pero eso no es un delito económico. Si una empresa, obviamente, empieza a talar los árboles de un predio vecino en el contexto de la actividad empresarial, eso obviamente es un delito económico. Y adicionalmente, la ley pretende también tener un criterio de exclusión, esto es, no considerar delitos económicos cuando ellos sean cometidos en el contexto empresarial, pero se trate de un contexto empresarial de micro y pequeña empresa. Por lo tanto, solo cuando estemos en el contexto empresarial de medianas y grandes empresas, este estatuto especial más severo de tratamiento de las figuras penales encuentra aplicación. ¿A qué me refiero con un estatuto más severo de aplicación del régimen penal? Son varias las innovaciones que establece el proyecto en esta materia. La primera convicción que hay de quienes hemos propuesto el articulado de este proyecto de ley es que la respuesta que hoy por hoy da el derecho penal en términos sancionatorios no es una respuesta que sea adecuada al fenómeno de la criminalidad económica. Hoy por hoy tenemos esencialmente un derecho penal diseñado, por así decirlo, para la criminalidad de la marginalidad. Y en cambio, el criminal económico de alguna manera requiere una respuesta penal diferenciada. ¿Cómo se expresa ese régimen especial de tratamiento de los delitos propiamente económicos? En un sistema de determinación de penas distinto, esto es, las atenuantes y agravantes que contempla el proyecto son distintas a las que tiene el régimen general. Si ustedes recuerdan las agravantes y atenuantes que tiene el Código Penal, son atenuantes, no sé, cometerlo de noche o en despoblado, cuestiones que no tienen ningún sentido cuando se trata de la criminalidad económica. O sea, el fraude tributario cometido de noche no es un poco distinto al fraude tributario cometido de día, para ponerlo en algunos de esos términos. En cambio, lo que establece el proyecto de ley son atenuantes y agravantes especiales. Bueno, de noche también puede ser peor, pero dejémoslo fuera de esto. Son atenuantes y agravantes especiales las que se establecen, que pretenden además vincularse a la entidad del perjuicio que está ocasionado, con lo cual recogemos también un factor muy determinante en materia de criminalidad económica y también a una cuestión que pareciera ser intuitivamente de justicia material. Quien está en la cúspide de la organización debiese naturalmente recibir un tratamiento penal más severo que en quien se encuentra más abajo, quien es el mero instrumento de la comisión del delito. Sumado a un régimen distinto de atenuantes y agravantes para la determinación de la pena, se modifican también el régimen de pena sustitutiva. Al modificarse el régimen de pena sustitutiva, manteniéndose aún un sistema con ciertas figuras propias de la Ley 18.216 actualmente vigente en Chile, se prescinde de algunas figuras, tales como, por ejemplo, la reclusión nocturna, y se establece un sistema que, para simplificarlo también en la exposición, lo que genera es una menor posibilidad de cumplimiento que no sea con pena efectiva privativa de libertad. O sea, se reduce en el caso de los delitos económicos la posibilidad del cumplimiento de los delitos en libertad, que es una cuestión que uno generalmente enfrenta hoy en la mayoría de los delitos económicos. Si uno revisa la jurisprudencia de los últimos años, en los casos más importantes, en delitos muy significativos,
por así decirlo, nadie paga con cárcel, sino que es muy raro que aquello suceda. El proyecto lo que garantiza es que los casos más graves de la gente que tiene más responsabilidad son casos que habitualmente van a terminar con una pena efectiva. Con todo, no se trata únicamente de la pena, sino que vamos a ver que hay algunas reglas también de determinación que permiten ir jugando al interior de ello. Se establece adicionalmente un régimen nuevo de prohibiciones e inhabilitaciones como penas accesorias, modificando también el sistema de prohibiciones y de penas de prohibiciones de ejercicio de ciertas actividades para adecuarla también al contexto de la criminalidad económica, y se establece adicionalmente, en el sentido de una consecuencia adicional, una herramienta que parece ser esencial en el fenómeno de la criminalidad económica, que es el comiso de las ganancias. Hoy por hoy, el régimen chileno es un régimen que no tiene un procedimiento adecuado y una reglamentación, por así decirlo, moderna en términos occidentales del sistema de comiso de ganancias. Lo que propone el proyecto de ley es un estándar más o menos aceptado, relativamente conservador, pero muy aceptado en términos de lo que es el comiso de ganancias, con la innovación, por cierto, de que no se trata únicamente del comiso de ganancias cuando existe una persona condenada, sino también la posibilidad de hacer comiso de ganancias cuando, no habiendo una persona condenada, se ha establecido judicialmente que estamos frente a un delito. Por ejemplo, los casos en que ha prescrito la responsabilidad penal de alguien, pero el tribunal claramente estableció que se había cometido un delito económico, entonces procede el comiso. O los casos en que no se ha podido acreditar fehacientemente por alguna otra razón la participación, el imputado que ha caído en locura o demencia, cosas por el estilo, pero que sabemos que hay un ilícito cometido, esa ganancia ilícita de todas maneras debería ser decomisada. Entonces va un poco más allá. Fuera de este estatuto, yo diría, general nuevo de respuesta al fenómeno de la criminalidad económica, lo que hace el proyecto es también abordar otras dos áreas. Uno es la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, ampliando significativamente el catálogo por el cual responden las personas jurídicas en el derecho penal chileno actual de las figuras ampliadas ya bajo las últimas modificaciones de la Ley 21.121 y la posterior modificación de la Ley de Pesca, a todos los delitos que la ley define como delitos económicos, sea que los consideremos delitos económicos bajo estos parámetros de la ley o no. O sea, que si concurren estos presupuestos de la mediana o gran empresa, etcétera, con independencia de eso o del daño, etcétera, si hay una persona jurídica involucrada, cualquiera de esos delitos se le aplica este estatuto especial. Con lo cual creemos que complementamos la respuesta del derecho penal individual con la respuesta del derecho penal organizacional a un amplio catálogo de tratamiento idéntico. No hay mayores innovaciones tampoco en el régimen de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Se sigue conservando el sistema de modelos de cumplimiento como incentivo a la exención de responsabilidad. Sí se introduce una medida nueva, que es la posibilidad de decretar, por así decir, una especie, y entiéndase bien, de interventor en la persona jurídica, no alguien que administre la persona jurídica, sino una persona que, determinado que hay una persona jurídica que está involucrada en la comisión de un delito, que haya alguien que supervise al interior de la persona jurídica que ésta está cumpliendo los compromisos en cuanto a mejorar sus políticas de prevención, etcétera, y que pueda reportar a la autoridad que la empresa se está tomando en serio esto. Es una medida de control de, por así decirlo, los esfuerzos de mejora por parte de las personas jurídicas. Por último, el proyecto, lo otro que aborda es materia de regulación de tipos penales. En materia de regulación de tipos penales, el proyecto tiene una fuerte inspiración en el anteproyecto de Código Penal. No quisimos innovar en esa materia demasiado, pero sí hay modificaciones en el ámbito de la Ley de Mercado de Valores, hay modificaciones en materia de protección del consumidor y publicidad engañosa, hay modificaciones vinculadas a la redacción del tipo penal de estafa, únicamente para hacerlo un tipo mucho más operativo y como lo interpretan los tribunales actualmente. Hay modificaciones en materia de explotación laboral,
que es una cuestión que también creemos que está abordando un problema que debería entenderse en el contexto del derecho penal económico y, por cierto, tomado de la regulación del anteproyecto de Código Penal, un extenso tratamiento de la legislación penal medioambiental, uno de los eternos déficits con los cuales cuenta la legislación penal chilena. El proyecto de esa manera se presenta como una reforma integral a una forma de entender la criminalidad económica que no solo aborda parcialmente algunas parcelas de la misma, sino que pretende dar un estatuto completo de regulación de lo que entendemos como el fenómeno de la criminalidad económica y que es lo que entendemos está en discusión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Rodrigo Medina, sobre todo por haberse salido de aquí. Don José Pedro Silva. Muchas gracias, presidente. Bueno, el profesor Gonzalo Medina dio cuenta de la integridad del proyecto. Solo me voy a detener en un punto que me parece que es muy relevante para el proyecto y porque, sobre todo, como señaló el profesor Medina, lo que intenta hacer este proyecto, a diferencia quizás de otras iniciativas legislativas, es dar una regulación integral al tema de los delitos económicos. Y sobre ese aspecto, la regulación de los días multa es bastante relevante. El tema que ahí se aborda, en el fondo, es días multa contingente al ingreso líquido de la persona condenada y que además está reajustada por patrimonio, el cual puede llegar al doble, ¿cierto?, del día multa que se consideró de acuerdo al ingreso. Por lo tanto, no únicamente, porque bien sabemos que muchas veces el ingreso líquido que recibe una persona mensualmente no se condice con su patrimonio, por lo tanto acá nosotros le entregamos una alternativa, ¿cierto?, al adjudicador, de manera de poder reajustar ese día multa e imponer sanciones verdaderamente drásticas en términos económicos, en que se reajusta, ¿cierto?, por patrimonio. El resto de lo que trata el proyecto, que hemos trabajado intensamente con un grupo transversal de profesores, ya dio cuenta el profesor Medina, así que presidente, por favor, le entrego a usted. Muchas gracias, José Pedro Silva, y le damos la palabra a don Jaime Pinto. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradezco la invitación que se me ha hecho a exponer aquí. Creo que el proyecto de ley que estamos analizando hoy da la posibilidad de hacer uno de los cambios más importantes en materia de delitos económicos y en general en nuestra legislación penal en mucho tiempo. Y creo que es un proyecto de muy buena factura, un proyecto muy bien hecho, de una calidad dogmática importante. Y aclaro que yo no he sido parte del grupo transversal de profesores que preparó el anteproyecto, ¿no?, para que no crean que me estoy echando flores a mí mismo, sino que ha sido otro grupo de profesores y, a pesar de eso, algo impropio en lo académico, reconozco que hay una buena calidad en ese trabajo. Hace algunos años yo escribí un trabajo que se llamaba Derecho Penal e Impunidad Empresarial en Chile, que va en la misma línea de otros artículos como el del profesor Hernández del año 2005, donde él decía el derecho penal no está llamado a crear igualdad, pero por lo menos que no sea una fuente más de desigualdad, ¿no? Y algo de eso hay hoy en día en la legislación penal. Se ha avanzado mucho en los últimos años, ¿ah? Mi artículo de ese entonces está totalmente desactualizado ya. Yo creo que el ejemplo más importante es la ley anticorrupción, de la ley 21.121 del año 2018. Se retipifica o se tipifica el delito de colusión en el 2016. En fin, han habido cambios importantes. Pero si se aprueba este proyecto, de avanzar este proyecto, yo creo que va a ser una definitiva modernización de nuestro derecho penal, porque no solo se trata de castigar los delitos económicos, sino hacernos cargo de la realidad social actual. Nuestro Código Penal, muy longevo, de 1874, da cuenta de una realidad totalmente distinta a la actual. El derecho penal, nuestro derecho penal actual, está pensado para el autor solitario, la persona que agarra una pistola y le dispara a alguien en la cabeza, y ese es el centro del hecho. Y la verdad es que las empresas, las organizaciones en general, han tomado una relevancia tal en nuestras vidas que no puede soslayarse hoy en día. Un autor inglés decía que las empresas hoy en día afectan e infectan nuestras vidas, ¿no? Las empresas son algo sumamente presente y que por lo tanto van a afectar la forma en que se relacionan
¿cierto? Las distintas partes de la sociedad, incluía el derecho penal. Teniendo esto en cuenta, utilizar ese derecho penal, donde quien aprieta el gatillo es el centro del suceso, era algo que no estaba permitiendo hacerse cargo adecuadamente de los delitos que se cometen hoy en día, o de la forma, incluso no de los delitos, sino de la forma en que los delitos se cometen hoy en día. Si uno revisa el proyecto de ley, por ejemplo, da cuenta de la importancia de la existencia de estructuras jerárquicas. Establece como atenuante la existencia, el hecho de que la persona ocupe un lugar bajo en la estructura jerárquica, cuando lo normal es que quien está más abajo en la estructura jerárquica es quien realiza la ejecución del hecho. Y en cambio ahora dice, no, ¿sabe qué? Parece que usted no es tan importante porque si usted estuvo presionado, si usted tuvo que seguir órdenes, sigue siendo responsable penalmente, pero entendemos que estaba sujeto a algunas presiones. En cambio, quien está más arriba de la estructura jerárquica puede incluso ser objeto de un agravante. Lo que, ¿cierto?, da cuenta de esta situación de quien está más lejos del suceso mismo que estamos sancionando puede ser más responsable, ¿no? Puede tener una responsabilidad mayor. Además, ya, ¿cierto?, se habló de los días multa, que ustedes lo saben bien, pero las multas en derecho penal son multas muy bajas en general comparadas con las multas administrativas. Esto se hace cargo de eso, ¿no?, de que las multas tengan que ver con los ingresos de la persona. Pero lo que quiero destacar es que este proyecto se hace cargo de esos problemas sin retroceder un ápice en los principios rectores del derecho penal, que se yergue como un sistema general de garantías para el imputado. Aquí no se trata de algún modo decir, como en algunos casos han dicho hoy, los delincuentes de la marginalidad no se les reconoce ningún derecho. Al revés, tampoco se le está negando los derechos a la delincuencia de cuello blanco, sino que hay un respeto profundo por los principios del derecho penal. Y particularmente importante me parece el hecho de la forma en que se modifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas mismas. Y quiero detenerme un poco en los cambios en esa materia que propone el proyecto de ley. En primer lugar, tal como está hoy en día la ley 20.393, tiene un alcance todavía limitado. El alcance original era limitadísimo, ¿no? Era originalmente solamente para 3 delitos: el cohecho funcionario público extranjero, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Si uno lo piensa, no era una responsabilidad penal de las personas jurídicas para delincuencia económica, sino que era una responsabilidad penal de las personas jurídicas para delincuencia organizada transnacional. Y eso tiene que ver con el contexto, que era una solicitud de la OCDE, ¿no? Y por eso se establece esa ley, ¿no? Después hay algunos cambios. En el 2016 se introduce el delito de receptación, y después el 2018 hay un cambio que es sumamente relevante con la ley 21.121, la ley anticorrupción. ¿Por qué es relevante este cambio? Porque por primera vez introduce a la responsabilidad penal de las personas jurídicas delitos que son propiamente delitos económicos. Cambia el delito de cohecho. El delito de cohecho pasa a ser un delito que puede cometer una persona sin que sea tan claro el te doy para que me des, sino que es cohecho por el cargo, o se llamó en la prensa el cohecho sin contraprestación, ¿no? Eso afecta la forma en que hoy funcionan muchas empresas. Y lo cuento, que la verdad es que cuando uno habla con empresas y les dice, oye, está esta ley, y dicen, bueno, pero ¿en qué nos afecta a nosotros? Y dicen, a ver, tú tienes una gran operación en algún lugar, ¿no?, en el norte, no sé, y a ti a veces te llama el alcalde. Sí, me llama el alcalde y te pide que dones plata para alguna cosa así. Oye, revisemos los requisitos. Es una solicitud de un funcionario público a la que no tiene derecho, es un beneficio económico para él o para un tercero. Se dan todos los requisitos, ¿no? Y eso ha obligado y realmente ha producido un efecto que las empresas empiezan a revisarse a sí mismas, empiezan a revisar sus procedimientos, empiezan a revisar cómo están actuando. Se introduce la corrupción entre particulares con esa ley, que efectivamente cambia formas nucleares de hacer negocios de muchas empresas, que la empresa han ido cambiando, ¿no?, la forma de hacer esos negocios. Que crea el delito de administración desleal, la negociación incompatible, que hace que por primera vez directores y gerentes empiecen a decir, nosotros también tenemos que preocuparnos de prevenir delitos, ¿no? Hay un tema relevante ahí. Pero todavía sigue siendo un catálogo acotado, un catálogo ilimitado. Entonces, cuando la empresa se preocupa de prevenir delitos, está previniendo un puñado de delitos y está tomando acciones específicamente para prevenir esos delitos. El profesor Medina explicó que este proyecto de ley crea un listado de delitos que van a ser económicos. Son en realidad 4 listados, ¿no? 4 artículos que dicen, unos siempre van a ser delito económico, otros algunas veces van a ser delito económico y otros que tienen unas características especiales.
Con esto se amplía de manera fundamental el catálogo. Y esto hace que las empresas van a tener que tener un compromiso pleno en la prevención de delitos al interior de ellas. Y eso va a ser tal vez uno de los cambios más importantes que propone esta ley. Y tiene una contrapartida a eso. Dice, empresas, preocúpense de prevenir delitos, pero además le entrego algo a cambio, y que es la posibilidad de que con un programa de cumplimiento, con un programa de compliance, un modelo de prevención del delito, ustedes no sean responsables si es que lo hicieron correctamente, si es que se preocuparon de prevenir los delitos. Y esto es bien importante decirlo porque no se trata de demonizar aquí a las empresas, por el contrario. Se trata de reconocer que las empresas pueden ser actores sanos en nuestra sociedad y premiar a aquellas empresas que hacen las cosas bien y que no obtienen ventajas indebidas dentro del sistema, ¿no? Entonces, junto con la ampliación del catálogo de delitos, también se amplían las personas que pueden ser responsables, las personas jurídicas que pueden ser responsables por estos delitos. Se agregan, entre otros, los partidos políticos que no estaban, las iglesias, me falta alguno, las universidades del Estado. Yo soy profesor de la Universidad de Chile, así que me preocupa también eso, pero la verdad es que también se amplía, ¿no?, las personas que pueden ser objeto de eso. Yo tengo ahí, tal vez incluso me pueden aclarar si es un error, pero en el proyecto de ley se establece que no van a ser delitos económicos aquellos que solo son delitos económicos cuando los comete una empresa, aquellos que los comete una micro o pequeña empresa. Pero esa excepción no está para las personas jurídicas, o sea, las personas, las micro, pequeñas, ¿cierto? Pequeñas empresas pueden ser también penalmente responsables. Puede que me equivoque, pero no recuerdo haber visto en el proyecto ninguna norma al respecto. Yo creo que es una carga excesiva para esa empresa establecer normas en ese sentido y tiene un sentido dogmático. Es relevante la actuación de la empresa socialmente cuando la empresa puede decir algo distinto a lo que van a decir sus miembros. Cuando la empresa es muy pequeña, al que uno está escuchando es al dueño de la empresa. Cuando la empresa es más grande, uno escucha a la empresa, no es la empresa la que habla, es la Coca-Cola, es la Pepsi, se me ocurren puras bebidas en este momento, pero o Microsoft, no sé. Pero cuando una pequeña empresa de unas pocas personas del capital, bueno, la verdad es que no parece tener tanto sentido perseguir penalmente a esa empresa, y yo la verdad es que extendería eso, esa norma que no hace que sea un delito económico al resto de las empresas. Quiero hacer, solo para terminar, hacer hincapié en hay varias cosas más que decir, pero voy a entregar una minuta, voy a enviar al señor presidente después. Pero sí quiero hacer hincapié en la medida, el nombramiento de una persona dentro de la empresa que puede supervisar la existencia de programas de cumplimiento. Eso también es un cambio fundamental que introduce este proyecto. Esto significa que adentro de la empresa, incluso la empresa que se sospecha que cometió un delito porque puede ser decretado como una medida cautelar, se introduce una persona adentro que va a revisar a fondo si es que la empresa está haciendo bien las cosas. Sinceramente creo que eso puede ser un mayor aliciente a una empresa para tener un buen programa de compliance antes que la potencial multa, ¿no? Tener a alguien revisándole todos los papeles interiormente, que es alguien que no va a poder administrar la sociedad de ninguna manera, pero es alguien que va a poder revisar si es que se están cometiendo más delitos. Y esa persona, ojo, que va a tener la calidad de funcionario público para todos los efectos. Si tiene la calidad de funcionario público, significa que si esa persona se entera de la comisión de un delito en el ejercicio de su cargo, tiene la obligación de denuncia. Pero hay una contrapartida nuevamente. Esto solo va a poder operar si es que la empresa, al momento de la comisión de un delito, no tenía un buen programa de cumplimiento. Al final esto se trata de poner los incentivos en el lado correcto. Muchas veces se dice, oye, el derecho penal, aumentar las penas, no previene la comisión de delitos. Bueno, aquí se están creando los incentivos para que se prevengan mediante la creación de figuras que generan alicientes para la persona jurídica a que establezca programas de cumplimiento y así evite los delitos al interior de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Jaime Winter. Vamos a escuchar algunas palabras, algunas consultas de las señoras diputadas, los señores diputados, y ahí también van a poder hacerse cargo también de las dudas que han planteado entre los propios profesores respecto al contenido del proyecto. Le ofrezco en primer lugar la palabra al diputado Gabriel Boric. Vamos a acumular para que anoten las preguntas. Gracias, presidente, y a los profesores que expusieron y a quienes han trabajado en esto. Ya habíamos en una sesión anterior hecho una revisión general del proyecto. Yo creo que hay bastante consenso, era lo que parecía en un primer momento de
lo positivo de la iniciativa. Y tengo solo una duda en este momento respecto del procedimiento de comiso de ganancias. El profesor Medina decía de que el comiso de ganancia en el proyecto había establecido una fórmula más bien conservadora. Conservadora en términos relativos, me imagino que con legislación comparada. Me gustaría entender cuáles son los estándares por qué esta se entiende conservadora, qué es lo que sería algo más osado, claro. No sé si osado es la palabra en este caso, pero creo que se entiende la pregunta. Y lo otro es que entiendo que en este caso, en el caso de delitos económicos, no se contempla o sea, tiene dos tipos de sanciones asociadas en términos económicos. Los días multa, que son, porque otra cosa es la sanción a la empresa como persona jurídica, pero estamos a personas concretas, los días multa. Después está lo que se pagaría por comiso de la ganancia, que entiendo que es en el caso de la empresa. Me gustaría aclarar eso. Y quería saber si hay reparación a terceros afectados y si eso cabe como responsabilidad de la empresa o en el fondo habría que seguirlo por un juicio aparte, o sea, por cuerdas separadas dentro del mismo juicio. No recuerdo cómo se decía, pero en donde se hiciera efectivo los daños que produjo el delito en terceros que no concurrieron al mismo. Eso, gracias. Gracias, diputado Boric. Le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Presidente, yo mis preguntas las voy a hacer a los tres profesores, aunque le parezca atingente, la pueda contestar. El punto de partida de este nuevo estatuto para los delitos económicos es que sería un estatuto más severo en cuanto a su sanción a los autores de estos delitos, no más beneficioso. Es decir, si comparamos los delitos económicos actuales vigentes con esta nueva reglamentación, a ningún juez le va a parecer que la nueva reglamentación favorece a las personas, a los imputados, sino que los perjudica. Es el principio base, que sin duda se sostiene a través de todas sus normas, pero creo yo que igualmente habría que revisar en particular delito por delito. Porque ya en otra oportunidad nosotros hemos legislado sobre penas de delito o atenuantes o agravantes y los jueces la toman en el sentido distinto al cual nosotros las colocamos y terminan a veces favoreciendo a los imputados. Nos pasó en la ley corta con una atenuante respecto a la participación de varios hechores. Y aquí se construye un modelo completo de varios artículos, es decir, si cometimos un error o en realidad los jueces aplicaron una norma más allá de lo que los legisladores esperábamos, cuando aprobamos una o dos atenuantes, imaginémonos ahora qué puede ocurrir si revisamos todo el catálogo de delitos que estamos colocando, redefiniendo, aplicando nuevas penas, nuevas atenuantes, nuevas agravantes, nuevas penas sustitutivas de las anteriores con requisitos específicos. Es decir, hay un engranaje de funcionamiento de sanciones penales que vamos a tener que entrar a hacer ingeniería fina y revisión fina para que no se produzca el efecto contrario que nosotros queremos, que se termine favoreciendo a los imputados de estos delitos. Creo que en la revisión en particular, presidente, deberíamos tener un tratamiento muy fino en ese sentido y no pasar por el bochorno de que finalmente no se aplique o se apliquen otras normas o resulte más favorable a los imputados. Segundo, respecto de la exclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se ajustan a este modelo de cumplimiento o modelo de prevención de delitos. Yo creo que opera bastante bien respecto de los delitos que pueden cometer los mandos medios en las empresas, pero yo creo que tiene debilidades cuando se trata del dueño de la empresa. Ningún dueño de la empresa construye un modelo de prevención de delitos o de cumplimiento normativo donde él resulte capturado o descubierto respecto de delitos que está cometiendo. En algunas legislaciones comparadas dividen la responsabilidad penal en una organización compleja respecto de los dueños
presidentes de los directorios, accionistas mayoritarios, que son los que tienen el control completo de la organización, respecto del resto, donde sí puede operar el modelo preventivo. Yo no quisiera que ocurriera lo obvio, digamos, de que una gran empresa resulta que comete delitos reiterados, graves, que dañan a mucha población y de cuya autoría aparece como responsable el dueño de aquella, y resulta que porque tienen un modelo preventivo de delito que cumple formalmente con las normas de esta ley, resulta eximido de toda responsabilidad penal. Seríamos el hazmerreír de los persecutores penales. Por último, en la responsabilidad penal de personas jurídicas se excluye, está pensado el sistema para la gran empresa y por lo tanto se excluye de su aplicación a la micro y pequeña empresa, cosa que no ocurre en la legislación actual. Hoy día, en el modelo de responsabilidad penal de personas jurídicas, no hay división en cuanto a empresas si es de mayor o menor tamaño. Nosotros vamos a establecer una división y vamos a dejar fuera de este sistema a la micro y pequeña empresa. Entiendo el artículo 6 así lo establece, ¿o me equivoco? ¿Puedo hacer una aclaración? Bueno. No, sí. Esa norma ¿ya? Lo que hace es que no se apliquen las normas especiales de delitos económicos cuando se cometen dentro de una micro o mediana empresa, pero la empresa completa sí. Ahora, yo sugerí que esa norma se extendiera también a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en ese sentido sería la diferencia. Está bien, yo lo había mirado que tiene una aplicación más limitada, pero en realidad es más extensa. Todo este sistema de delito económico que promete ser más severo no se va a aplicar si se trata de empresas pequeñas o microempresas. Esa división hoy día no existe en el Código Penal, o existen tratadas de otra manera, pero hoy día va a haber una exclusión de este estatuto que promete ser bien severo y por lo tanto, si se cometen estos delitos económicos por micro y pequeña empresa, van a tener un estatuto más beneficioso para los autores de esos delitos, en primer lugar. Y si yo tengo dos cuestionamientos. Uno, las pequeñas empresas, estuvimos sacando el nivel de ventas que tienen, son cerca de 720 millones de pesos al año, las pequeñas empresas. Yo no sé si una pequeña empresa... 75.000 UF. ¿Cuánto? 75.000 unidades de fomento. Sí, sacamos el valor y eran cerca de 60 ventas por más de 60 millones de pesos mensuales. Yo no sé si debieran ser excluidas. Mediana. No, pequeña. La definición de pymes quedó en la mayoría de las normas 75.000. Perdón, yo esperaría, presidente, ¿le puedo pedir que no me interfiera en mi intervención? Porque yo saqué la cuenta que estoy diciendo por 25.000 UF, que esas son pequeñas. Usted introdujo 78.000 y desordenó todo el análisis. Bueno, sacamos por 25.000 UF, que son 60 millones de ventas por 60 millones de pesos mensuales. Yo no sé si empresas de ese tamaño, que no son tan menores, deban ser excluidas de este estatuto y tener un tratamiento penal más benéfico. Y por último, sobre estas empresas pequeñas y microempresas, a veces los grandes conglomerados utilizan pequeñas empresas, o sea, primero son conglomerados de empresas, algunas mayores, otras menores, y utilizan a las menores, las de representación extranjera, a las que son exploratorias, para cometer esta clase de delito, económico. Yo creo que no podemos ser tan buenistas o tan ingenuos en esto y debiéramos invertir la norma del artículo 6 de tal manera que tendrán que probar ellos que hay una desconexión completa con el conglomerado o que no forman parte de un conjunto o no son instrumentos de empresas mayores que están relacionadas con ellos. Yo creo que hay que revisar esa materia porque es muy fácil eludir este estatuto con empresas que yo no considero que son tan pequeñas. Gracias, diputado Leonardo Soto. Le ofrezco la palabra al diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidente. Cuando empezamos a ver este proyecto, creo que todos estábamos de acuerdo en la importancia de contar con una ley de este tipo, sobre todo por lo que hemos visto en los últimos años, o desde hace muchos años, los delitos cuello y corbata, ¿no es cierto?, la sensación generalizada de impunidad respecto a los delitos llamados económicos, las clases de ética.
y todo lo que hay más allá de ellas, digamos, para no alargarnos demasiado. Entonces creo que estamos todos y coincidimos todas y todos los que estamos en esta comisión en la necesidad de avanzar en un proyecto de este tipo. Pedimos en su momento, y entiendo que este es el informe, Patricio, de todas las artículos de del Código Civil, ¿no es cierto?, que se veían afectados. Así que efectivamente creo que va a ser importante poder ver en cada caso si corresponde o no corresponde. Es una tarea más o menos larga la que tenemos ahí. Yo tengo en particular dos preguntas que las hice a su vez a quienes vinieron la primera vez, pero las quiero volver a hacer y saber la opinión de ustedes. La primera es respecto a los días multa. Yo creo que ahí hay una creatividad, una innovación que me parece muy interesante, pero son días multas basados en el ingreso de las personas. Y alguien que está cometiendo un delito económico, yo puedo legítimamente suponer que, entre otras cosas, elude la declaración del total de su ingreso. No tiene nada de raro pensar eso, digamos, si está cometiendo delito económico. Uno de los delitos económicos que me parece más extendido es el de declaraciones de impuestos, digamos, que no se ajustan exactamente a los ingresos que ha tenido esa persona. Por lo tanto, es como el gato cuidando la carnicería, digamos. O sea, le dejo a él o ella que me diga, en base a su declaración de impuestos, cuál es su nivel de ingreso y, por lo tanto, a partir de ahí le defino la multa, el valor del día multa. Me parece que es raro, o sea, hay algo que no logra cerrarme. Entiendo en el artículo siguiente que se menciona la posibilidad de estudiarlo en base a su patrimonio, pero también es bastante discutible. Yo conozco, por ejemplo, presidentes de la República que no tienen casa. ¿Ah? Yo hablo en general, diputado, aunque estaba pensando en Piñera. La casa de un sector muy bonito allá en Los Dominicos, donde van los ciclistas, entiendo que no es de él. Entonces, esta cuestión del patrimonio es bastante también camuflable, o se lo puede esconder, se lo puede poner a nombre de sociedades inmobiliarias, de inversión, etcétera. Entonces, la pregunta en definitiva es si les parece que el día multa en base al ingreso y supletoriamente en base al patrimonio, sé que esto no fuera exacto, ¿les parece suficiente? ¿Les parece que va a permitir efectivamente aplicar multas que le duelan a aquel que ha cometido un delito de tipo económico? Y la segunda pregunta tiene que ver con el interventor, o no sé cómo se llama exacto, pero esta persona que entra a la empresa, no un interventor, tiene otro nombre. Pero no sé cuál es el nombre que tiene, pero la persona que está en la empresa, y lo vimos la vez pasada, esta persona de algún modo es pagada por la empresa. Y nos dejó llamarme un poco la atención que, estando en la empresa para revisarla, fiscalizarla, ver que todo funciona adecuadamente, en definitiva su ingreso vengan de la misma empresa. Si no, se puede producir ahí una relación un poco espuria, o que al menos deja abierta la posibilidad de una situación un poco inadecuada. Esas son las dos preguntas específicas que tengo. Gracias, diputado. Pero decirle con la empresa ofrezco la palabra. Diputado Jorge Alessandro. Gracias, presidente. Una pregunta a los profesores que no sé si se contradijeron o hay una interpretación en un artículo, pero uno de los profesores dijo que las empresas pequeñas quedan fuera, y después el profesor Winter dijo que quedaban fuera a menos que estuvieran constituidas en persona jurídica. No sé si entendí bien, o sea, quedarían fuera cuando es la persona la que aparece ante impuestos internos como desarrollando una actividad con su RUT personal, pero cuando constituye personalidad jurídica no. Cuando constituye persona jurídica así, no. pero lo explicamos la respuesta. Gracias, presidente. La palabra para que lo expliquen con calma, porque ha sido uno de los temas más solicitados las preguntas. En el mismo orden, si les parece, profesor Medina. Muchas gracias, señor presidente. A las consultas del diputado Boric, ¿por qué digo que es una regulación relativamente conservadora del comiso? Porque lo previsible que uno debiese ver que en la evolución de esto es que, uno, el comiso se ampliara no solo a actividades de delitos económicos, sino también a materia de criminalidad organizada. O sea, una cuestión que hoy por hoy no está, porque decidimos no innovar en esa materia, porque el encargo no era trabajar criminalidad organizada, tráfico de personas, trata de personas, tráfico de órganos, etcétera. Eso todo debería ser abordado, y porque lo razonable sería también en algún minuto
tener una regla similar del comiso de ganancias que tenemos acá para delitos económicos, para ilícitos administrativos. Debería ampliarse a eso. O sea, eso es lo que sucede en la mayoría de los países. Nosotros preferimos, en el contexto de que estábamos regulando únicamente delitos económicos, mantener la estructura de comiso de ganancias derivadas de delitos económicos. Lo razonable sería que una vez introducido el estatuto, esto se ampliara a criminalidad organizada y a ilícitos administrativos. Pero no veo que sea un paso complejo una vez que uno logró establecer el estatuto. El comiso también es para personas naturales, no solo para personas jurídicas. O sea, persona natural que comete un delito y obtiene, o sea, por ponerlo en estos términos, el gerente de la empresa que es sobornado por otra empresa para adjudicar contrato, el dinero que él recibe con eso como ganancia es objeto de comiso, más allá del dinero de las empresas. A las consultas del diputado Soto. Sí, la idea del proyecto es que tiene penas más graves. O sea, y tiene penas más graves no porque le demos más penas de cárcel, sino porque tiene un régimen de penas sustitutivo más severo. O sea, hoy por hoy lo que uno tiene en la mayoría de los casos más o menos graves de criminalidad económica es la pena de libertad vigilada, que, me van a disculpar, pero es casi irrisorio ver los informes del gerente de la empresa que se junta una vez al mes con la delegada de libertad vigilada, que él le pregunta si él está bien integrado a su núcleo familiar y social y si más o menos no ha seguido cometiendo delitos por las calles. Uno dice, pero todo esto no tiene nada de sentido, porque la libertad vigilada no está pensada para el gerente de una empresa, está pensada efectivamente para una persona desocializada. Por lo tanto, nosotros lo consideramos ahí como una pena que debería tener más aplicación en esos casos, es la reclusión domiciliaria diurna o la reclusión de fin de semana. O sea, y en ese sentido yo creo que no hay nadie que vaya a dudar que es más severo estar recluido diurno o fin de semana que tener que ir una vez al mes a juntarse con una delegada de libertad vigilada. O sea, el estatuto es, en todo caso, más severo que hay al día de hoy. Respecto a, intentamos tener todo el cuidado posible de no generar ventanas para interpretaciones creativas de los tribunales en términos de que estamos estableciendo un régimen más benigno. Es difícil colocarse en toda la creatividad que pueda aparecer después, pero comparto con que hay que tener mucho cuidado con aquello. Yo creo que eso es un trabajo del detalle de esto. Quiero explicar un poco el sistema de personas jurídicas porque se pueden producir algunas pequeñas confusiones. El asunto funciona de la siguiente manera. Piensen ustedes, están dos mundos separados, el de las personas naturales y el de las personas jurídicas. El de las personas naturales con su sistema de penas, atenuantes y agravantes y sus penas particulares, el de las personas jurídicas con lo mismo. Este estatuto más severo se le va a aplicar a las personas naturales en la medida en que esas personas naturales lo hayan cometido en el contexto de una organización y se trate del contexto de una pequeña o sea, de una mediana o gran empresa, para las personas naturales. Para las personas jurídicas, el proyecto de ley dice no hay exclusión. Todo delito de los que está mencionado acá, bajo alguno de los criterios que puede ser delito económico, es un delito por el cual las personas jurídicas responden, sea micro, pequeña, mediana o gran empresa. Lo que tiene la ley es una cuestión que al día de hoy no está explicitado en la ley chilena, que es que las personas jurídicas deben establecer modelos de prevención tomando en consideración su giro, ventas, tamaños, etcétera. Hoy por hoy, el régimen del modelo de prevención de la ley chilena es un régimen, digámoslo así, un poquito rígido, en que le pide a la gran minera lo mismo que a la pequeña empresa. Tenga un encargado, tenga esto, tenga estos protocolos, etcétera, etcétera. Cuando uno mira la experiencia comparada, lo que le dice, oiga, haga de acuerdo al tipo de empresa que usted es una cuestión más o menos razonable. Por lo tanto, la diferenciación está en qué nivel de programas de cumplimiento le vamos a exigir, pero por lo menos la postura de la Comisión era que no excluyéramos a ninguna persona jurídica de la aplicación de la ley. Fuera de eso, no olviden nunca que no solo se le aplica el régimen general del régimen de personas jurídicas a todas las personas jurídicas, sino que el comiso de ganancias también va para toda persona jurídica. Con lo cual creemos que hay un enfrentamiento suficientemente importante en el caso de pequeñas y microempresas, pero entendemos que para las personas naturales en esos contextos uno podría tener alguna
forma de diferenciación. Respecto a las consultas del diputado Hirsch, con el tema de las multas. Sí, yo comparto totalmente la inquietud. A ver, el sistema de días multa es un sistema que viene desde más de unos 100 años en los países escandinavos. Partió por allá y hoy por hoy es a nivel occidental el sistema estandarizado del cómputo de multa. Es un sistema bastante probado que intenta en el fondo hacer la mayor justicia posible respecto a los ingresos de las personas. O sea, usted gana o tiene más, pague más multa, gana o tiene menos, pague menos multa. Esa es la idea central. Yo tengo la sensación de que si uno quiere evitar el problema de ocultamiento de bienes, el problema que uno tiene ahí es que, y lo voy a poner en estos términos, nadie puede ocultar su patrimonio sin cometer otros delitos al mismo tiempo. Y ahí es un problema de la eficacia investigativa de la Fiscalía, que a esta altura cuenta, yo creo, con herramientas suficientes. O sea, no hay caso relevante a esta altura donde no llegue un informe patrimonial de la Unidad de Análisis Financiero, que le revisan cuentas corrientes, bienes, etcétera, etcétera. Después de eso, ¿qué hace la Fiscalía con esa información? ¿Qué hace el Servicio de Impuestos Internos, etcétera, etcétera? Es una cuestión que ya queda entregada a las agencias de persecución penal. Pero yo creo que hay herramientas para evitar los casos más extremos. Ahora, probablemente la gente que tiene la capacidad de hacer ese nivel de ocultamiento de bienes son aquellos que se le van a aplicar especialmente las agravantes que contempla el pródigo y que probablemente lo que les va a doler más es la pena privativa de libertad. Ya van a estar metidos en eso. O sea, nos preocupamos también de aquello. Y por último, al diputado Alessandri espero haberle solucionado un poco la duda con la explicación respecto a el régimen de personas jurídicas. Ahí tenemos una diferencia con el profesor Winter. Yo creo que quizás tiene pequeñas y medianas y microempresas él, no lo dudo, pero entiendo la preocupación, pero yo creo que es manejable, por lo menos nuestra opinión en principio. Entendemos que es una cuestión naturalmente sujeta y abierta a un legítimo debate, pero creemos que con la flexibilidad del modelo de prevención uno puede hacerle justicia a ese punto. Muy bien, muchas gracias, profesor Rodrigo Medina. Don José Pedro Seca. Sí, yo voy a referirme a dos puntos de las preguntas. Una, la pregunta del diputado Soto. En el caso de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿qué pasaba con los dueños? Los dueños siguen, bajo el estatuto que establece la ley, siguen pudiendo ser condenados, ¿cierto?, como personas naturales, e incluso, dada la posición jerárquica que tienen en la organización, van a tener una serie de agravantes que contempla el proyecto. Por lo tanto, en ese sentido no hay en ningún caso impunidad para las personas que están en ese sentido más arriba en la organización. Y por otra parte, en relación a la pregunta del diputado Hirsch, en relación a los ingresos provenientes de la misma empresa, evidentemente que nosotros en el interés de salvaguardar, ¿cierto?, el patrimonio fiscal, creemos que es importante que esos ingresos provengan directamente de la empresa, ¿cierto?, que está siendo sujeta a esta medida. Alguna de las salvaguardas que nosotros creemos que es relevante es precisamente lo que dijo el profesor Winter, que esta persona va a tener la calidad de funcionario público. Por lo tanto, uno dice, ¿cuáles podrían ser las eventuales implicancias que esta persona, por ejemplo, que no quisiese, ¿cierto?, denunciar ciertos delitos por la remuneración que se está, pero en este caso tiene la obligación legal, ¿cierto?, de denunciar estos delitos? Por lo tanto, creemos que, por un lado, tomamos las salvaguardas correspondientes para evitar que exista impunidad con respecto a esta persona que puede denunciar delitos que ocurren al interior de la organización, y, por otro lado, salvaguardar, ¿cierto?, el patrimonio fiscal, teniendo que la misma empresa hacerse cargo a un sueldo de mercado, ¿cierto?, de la persona que va a estar interviniendo dentro de su empresa. Sí, por favor. Exacto. No, es simplemente se hace cargo del ingreso, ¿cierto?, de esta persona que va a estar al interior de la empresa. Gracias. Profesor Jaime Winter. Voy a hacerme cargo de algunas cosas que quedaron en el tintero. El diputado Boric pregunta por la reparación a terceros afectados, ¿no? Eso creo que faltó contestar. Si mal no recuerdo, hay una norma que permite imputar a indemnización aquello obtenido por el comiso. Y eso sí es algo que hoy día no existe y es un cambio importante. O sea, todas aquellas ganancias que se obtengan pueden después pasar a ser indemnización para los afectados, y creo que ahí hay una solución importante a eso. Pues después, el régimen más severo, yo creo que eso ya quedó claro. Sobre las interpretaciones creativas, yo creo que las interpretaciones creativas se dan
en la medida que los tribunales no les cuaja perfectamente la severidad del régimen establecido. Yo creo que en ese sentido, en la medida que hay un régimen que es razonable, que las normas en materia de parte especial son más claras y más concretas, me parece que va a haber, no es que haya menos espacio, porque el tribunal siempre va a encontrar el espacio, ¿no? Sino que hay menos incentivos para que el tribunal lo haga, ¿no? Y en ese sentido me parece que el proyecto es positivo, pero no me cabe duda que en algún momento tiene que haber una discusión más profunda respecto a los tipos de la parte especial. O sea, eso resulta clave. Sobre los modelos de cumplimiento y el dueño de la empresa, que eso es un tema bien importante, porque uno dice, a ver, pero ¿en qué puede afectar un modelo de prevención del delito al dueño de la empresa? El dueño de la empresa va a hacer lo que quiere con la empresa. Y no, porque si el modelo de prevención del delito está bien hecho, el dueño de la empresa no puede hacer lo que quiere. Ejemplos concretos, cosas que me han pasado a mí. Un oficial de cumplimiento dice, oye, ¿sabes que tenemos un programa de cumplimiento espectacular? Pero resulta que el dueño de la empresa, nosotros tenemos un protocolo de donaciones, pero el dueño de la empresa dona a una actividad que se realiza en su ex colegio, en el colegio que él estaba constantemente, y no llena ningún formulario, no hace el due diligence y dona la plata nomás y no sé qué hacer. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando otra persona, no el dueño de la empresa, otra persona comete un delito dentro de la empresa, va a llegar el fiscal y va a decir, ¿ustedes tienen un modelo de cumplimiento? Sí, como empresa estamos haciendo las cosas bien. A ver, veamos si ustedes cumplen el modelo. Tengo aquí que han donado 1, 2, 3, 4 veces. Y dice que su programa que tienen que llenar un formulario para eso. Muéstrenme los formularios. No, es que eso lo hacía el dueño, no lo llenaba. Ese programa no va a ser válido para la defensa de la empresa. Entonces, un modelo de cumplimiento correcto sí afecta a los dueños de la empresa y los dueños de la empresa sí tienen que cumplir. Es más fácil que se lo salte, obvio, pero vas a hacer un programa de cumplimiento que no está funcionando bien. Y por lo tanto no debiera ser considerado válido para efectos del tribunal o de la fiscalía en la respectiva investigación, ¿no? Y eso es lo que permite compensar eso. Es cierto que en otros países, cuando es el dueño de la empresa el que comete el delito, o las personas, la más alta administración de la empresa, dueño es muy vago, ¿no? Pero la más alta administración de la empresa, a veces los programas de cumplimiento tienen menos valor o directamente no tienen valor como forma de exclusión de responsabilidad, pero la verdad es que si uno se toma realmente en serio una responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde lo que uno busca es que la empresa haga las cosas bien, sí debería ser el programa de cumplimiento, debería afectar también la responsabilidad de los dueños. Después quedaba otra pregunta en el tintero, que es qué pasaba con las micro o pequeñas empresas que facturaban bastante al año. Bueno, eso es una cosa de grados. Al final yo creo que lo importante es determinar que no todas las personas naturales que cometan delitos debieran pasar este régimen de empresas. Si son solo las microempresas o las pequeñas, es una discusión que tiene más de política que de dogmática, digamos, ¿no? Y ustedes tendrán que definir dónde está ese límite. A mí me parece que el límite es bueno, pero no soy yo el llamado a tomar esa decisión. Sobre los conglomerados, era otro punto. Hay una norma expresa al respecto. Obviamente uno puede esconderlo en empresas fantasma y todo, pero como dice el profesor Medina, es difícil hacer eso sin cometer un nuevo delito. Pero si es que la empresa pertenece a un grupo empresarial, se suma el total de los ingresos del grupo empresarial para determinar si es delito económico. Entonces, en ese sentido, si es una empresa que tiene unos ingresos de 1 peso al año o de 0 pesos al año la que comete el delito directamente, porque es un empleado de esa empresa la que cometió el delito, pero pertenece a un grupo empresarial cuyos ingresos son mucho más altos, entonces sí va a ser delito de empresa. Presidente, si me permite intervenir. Sí, por favor. Sí, en las normas se establecen las definiciones de empresas relacionadas. ¿Cuándo están relacionadas unas con otras? Yo creo que ha sido... Sí, yo creo que en ese sentido, tanto en la definición de qué es micro, pequeña, mediana, gran empresa, y tanto en qué es lo que es un grupo empresarial, se hace cargo de la asesoría del derecho penal. O sea, son las normas generales a ese respecto las que operan, ¿no? Y entiendo que eso es lo que ha pretendido los redactores. O sea, y hay reglas para eso, ¿cierto?, en otros cuerpos legales. ¿Qué más faltaba? Bueno, los días multas basados en el ingreso y se logra la declaración del total de sus ingresos. Bueno, no podemos atrapar a todos los pillos, eso es real y es imposible hacerlo, ¿no? Sobre las facultades especiales del interventor,
Y el hecho de que fuera miembro de la empresa, yo creo que hay importantes salvaguardas en ese sentido. No lo contrata la empresa, sino que lo define el juez, pero además, si alguien se niega a entregarle la información, eso puede ser constitutivo de una infracción y puede terminar con una condena a la empresa. Si alguien le dice, oye, pásame todos los papeles, pásame la contabilidad, y no se la pasan, eso puede terminar con una sanción para la propia empresa. Y por lo tanto, no hay demasiado control de la empresa respecto a esta persona. Por otro lado, uno podría pensarlo al revés, podría decir, oye, esta persona recibe el sueldo de la empresa, entonces a lo mejor la empresa puede caer en quiebra, pero va a tratar de que la empresa sobreviva hasta que duren sus 6 meses, sus 2 años dentro de la empresa, entonces va a alargar ese periodo afectando a los accionistas o algo así, para recibir su sueldo, pero la verdad es que no tiene facultades de administración de la empresa, sino solamente de revisión si el modelo de cumplimiento es adecuado. Entonces creo que el mecanismo está diseñado de tal manera que no se produzca ese problema. Y creo que la otra pregunta ya estaba contestada. Muchas gracias, profesor Winter. La diputada Paulina Núñez, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Presidente, tan grave o más grave incluso que la comisión de estos delitos económicos es la impunidad. Y yo quiero destacar del proyecto la reforma a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con todo lo que ya hemos escuchado de cada uno de los profesores, pero sí tengo la duda en la efectividad de una figura, que es la supervisión de la persona jurídica. Porque lo que plantea el proyecto es que esta figura, que se va a introducir obviamente una vez que esto sea ley, se puede aplicar tanto a título de medida cautelar como de condición de suspensión condicional del procedimiento. Entonces, acá ya se cometió un delito que se está investigando para eventualmente condenarlo. Por mientras, en el caso de la medida cautelar, al final del día, ¿qué vamos a buscar? Porque vamos a buscar que no se vuelva a cometer. Vamos a buscar que esa empresa, esa persona jurídica, no sé, mejore sus estándares. Vamos a buscar que, o sea, ¿por qué no establecer una supervisión a lo mejor para evitarlo? Porque aquí ya estamos entrando en que una persona jurídica, una empresa, cometió un delito, que no está condenada todavía, que puede ser esta supervisión un acuerdo, ¿cierto?, para poder salir con una suspensión condicional. Pero lo que nosotros buscamos primero es que ojalá estos no se cometan. O sea, estamos sistematizando y adecuando los diversos delitos, pero también siento que, a propósito de que estamos hablando de delitos que han impactado, lógicamente, en la sociedad, que son cometidos por quienes eventualmente están más protegidos, tienen mejores condiciones, en fin, aportemos también con prevenirnos. Entonces la pregunta es si esta figura podría operar por mandato legal, una vez, por ejemplo, constituía una determinada persona jurídica, y ahí a lo mejor eventualmente ponerle requisitos. Gracias. Muchas gracias, diputada Paulina Núñez. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta para darle la palabra a los profesores del mismo orden. Diputada, yo creo que los abogados serían los más felices de generarles un campo de trabajo tan fructífero, pero en principio la cuestión está concebida de la siguiente manera. Toda empresa tiene el incentivo a nombrar un oficial de cumplimiento, alguien que trabaje dentro de la empresa, supervigilando los esfuerzos de la empresa para evitar cometer delito, porque si hace aquello y un delito se llega a cometer, entonces puede decir, mire, yo hice lo mejor posible porque esto no sucediera. Y ese es el esquema bajo el cual opera un poco la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. La figura de este monitor que uno le asigna como medida cautelar es algo distinto. Es, mire, usted o tenía un oficial de cumplimiento que no funcionó, o bien no tenía uno. Por lo tanto, mientras lo investigamos, le vamos a colocar uno, y eso es la medida cautelar, para supervigilar que durante el tiempo de la investigación, y dado que tenemos la sospecha de que puede cometer algún otro delito, en principio la tengamos controlada. O bien, le vamos a dar la posibilidad de llegar a una suspensión condicional, esto es, a una salida alternativa, en la medida, y le quiero traer aquí a colación las suspensiones condicionales. El primer caso más interesante que hubo en Chile fue el caso de Empresa Cerecita, la empresa de pintura. No sé si se acuerdan, ellos tenían una planta de fabricación de pinturas en Recoleta, algo que yo no sé cómo a nadie le llamaba la atención, que hacía una planta industrial en medio de un barrio residencial, pero tenían una planta funcionando ahí hace muchos años, lo cual obviamente se conseguía porque sobornaban al director de obras municipal.
Después de que se llegó a un acuerdo con Cerecita para que terminar la persecución de la empresa, se llegó a una suspensión condicional, la empresa tuvo que invertir o desembolsar una suma de dinero mayor a la mayor multa que existía en ese momento en la ley, lo cual incluyó crear una plaza, sacar la planta del lugar, hacer un estudio ambiental, eliminar los residuos químicos que hubieran quedado, pintar las casas de los alrededores, donar material médico al hospital de la zona, regalar libros a los colegios, pagarme a mí para que hiciera un modelo de cumplimiento, que es la mejor parte, por cierto, de todo el acuerdo al cual se llegó, sí, por cierto, y comprometerse a no hacer esto nunca más. A lo que me refiero es que las suspensiones condicionales, bien hechas, y más reforzadas con la idea de, y no solo eso, sino que vamos a colocarte a alguien adentro que nos asegure que durante un par de años tú no vas a hacer nada indebido, yo creo que es una manera muy correcta de controlar a la empresa y que tiene una ventaja adicional. Cuando uno le impone multa a las empresas o cuando uno le aplica, no sé, pérdida de beneficios tributarios, algún otro tipo de multa, por desgracia, en la realidad los que terminan afectados son los empleados, los accionistas que a veces no tuvieron la responsabilidad, a veces terminan afectados los pequeños proveedores, porque entonces las empresas dejan de comprar a los pequeños proveedores, o sea, tiene una serie de externalidades negativas. En cambio, una medida como la del monitor, la empresa puede seguir funcionando igual, solo que es un castigo realmente, por así decirlo, a la administración. O sea, no confiamos en ustedes como gestores de esta empresa. Y por lo tanto, la única manera en que los vamos a dejar seguir haciendo esto es colocándole a alguien al lado que los vigile permanentemente. Esa es un poco la idea de la medida que hay ahí atrás. Considerar como una medida que podría aplicarse en todos los casos, yo creo que es una carga económica muy significativa para las empresas y además no creo, por desgracia, que tenga el aparato estatal la capacidad de estar vigilando los reportes de todos los delegados que habría que haber monitoreando todas las empresas del país. Por eso es que preferimos únicamente proponerlo cuando tengamos el indicio, a lo menos de la Comisión, ya de una sospecha de delito. Muchas gracias, profesor. ¿Puedo hacer un comentario adicional? Sí. Que sí hay algunas áreas donde existen modelos de cumplimiento obligatorio. En el caso de la UAF, en Chile, la institución es obligada a informar, tienen una suerte de modelo de cumplimiento que es obligatorio. Pero ahí entra lo que dice el profesor Medina, el costo es altísimo, o sea, tiene que existir una UAF y tendría que existir una UAF para todos esos delitos. Imponer semejante carga para la empresa, la verdad es que sería una locura y sería imposible administrar. Y de hecho, en parte el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas representa una suerte de traspaso a manos de privados de la vigilancia estatal. El Estado es incapaz de vigilar lo que pasa dentro de toda la empresa y por lo tanto ese privado se cargo. Entonces lo que hay es oficiales de cumplimiento, que son el supervisor, pero nombrado por la propia empresa. Si eso no funcionó, entonces el Estado tiene que entrar con toda la fuerza a poner el supervisor. Un ejemplo, a propósito de pintura, se le cita el caso Siemens también en Alemania, donde la multa que pagó Siemens fue en un caso de corrupción a nivel mundial de una empresa alemana, donde pagan coima en todas partes excepto en Alemania. Y en Estados Unidos fueron condenados a $500 millones de multa, y el programa de cumplimiento, el modelo compliance nuevo, les costó $1 billón, o sea, el doble que las multas, para efectos no de asegurarse. Siemens. Y eso muestra que en buena medida, y si uno ve en los círculos de compliance, muchas veces los oficiales de cumplimiento más empoderados, más importantes, los que más saben del tema, los que más recursos tienen, son de empresas que alguna vez cometieron un delito. Lo que muestra que cuando existe la intervención posterior, la empresa se mira hacia adentro y resuelve el problema. Yo espero que realmente, pero al menos da la imagen de que lo resuelve. Perfecto. Muchas gracias, profesor Winter. ¿Alguna otra consulta? Bueno, como ustedes ven, la Secretaría, le agradezco a la Secretaría, ha elaborado un comparado donde está cada una de las normas de los dos proyectos de ley. El grande que suscribimos la mayoría de los diputados a esta comisión, con cada uno de los artículos de la actual legislación, para ir comparando la sanción que se establece actualmente con la que se propone el proyecto. Lo mismo el proyecto liderado por el diputado Marcelo Chilling. Entonces, una vez que la sala apruebe refundir los dos proyectos, la idea es avanzar con los dos proyectos en conjunto.
hay un proyecto que el que han comentado los profesores el día de hoy, que suscribimos algunos diputados, que incide más en la parte sustantiva. Hay otro proyecto que el diputado Chilin que incide más probablemente en los aspectos procesales, ¿no? Como la acción penal. Pero la idea es avanzar con ambos proyectos en conjunto. Yo quiero señalarle a la comisión que yo y algunos otros diputados de esta comisión, como el diputado Gonzalo Fuenzalía, le hemos pedido formalmente al ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, que se le coloque algún grado de urgencia a este proyecto de ley. Y es muy importante también para los efectos de ponerlo en tabla, ¿no? Porque hay otros proyectos con urgencia, con suma urgencia en esta comisión, que es una dificultad con la que se va a encontrar el nuevo presidente o la nueva presidenta que elija esta comisión la próxima semana. Entonces, yo les quería sugerir que pudiéramos tomar el acuerdo formalmente como comisión de pedirle al Supremo Gobierno que nos acompañara con la urgencia de este proyecto de ley. ¿Les parece? ¿Tomemos el acuerdo? Sí. Retirando la palabra del Supremo. Muy bien, así se acuerda, entonces le vamos a mandar una nota al ministro secretario general de la Presidencia como comisión haciendo la solicitud. No he dicho que se ha terminado la sesión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se leo.